Arranca la grabación, seguimos. Ahí está, bueno, seguimos entonces con esta idea de elasticidad. Fíjense que tenemos dos noticias, ¿sí? Por un lado, tenemos que el costo de la canasta básica alimentaria subió un 9% en febrero, y por otro lado, que el precio de esos termos que está de moda, ¿sí? Usarlos, los termos de Stanley, que para muchos todavía sigue siendo un bien de lujo, subió un 25%. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿de cuál de estas dos noticias generan ustedes mayor preocupación? ¿Qué les parece? ¿O cuál les impacta más? ¿Cuál les llega más? ¿Qué me dirían? ¿El de la canasta básica o el de los termos? Básica. El de la canasta básica, por supuesto, porque digo, cuando hablamos del tipo de bien, acá estamos comparando un tipo de bien que es de primera necesidad contra un bien que todavía es considerado un bien de lujo. Entonces, el concepto de elasticidad nos va a servir para entender esa diferenciación que se genera entre los tipos de bien, ¿sí? Para eso nos sirve el concepto de elasticidad, porque no nos alcanza solo con saber que si el precio aumenta, baja la cantidad, sino que ahora lo que vamos a tratar de entender es, o de calcular es, cuánto baja la cantidad, la magnitud de esa variación, ¿sí? Y para eso usamos el concepto de elasticidad. Para los que ya leyeron, bueno, dentro de la definición formal ahí tienen la fórmula, pero básicamente lo que me muestra es cómo varía o en qué porcentaje, en qué proporción varía la cantidad demandada cuando se produce una variación en el precio, ¿sí? Y ahí tienen incluso, que también esto está en el práctico, tienen la forma en que calculamos cada una de estas variaciones porcentuales. Por un lado tenemos la variación porcentual de la cantidad, que ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Para sacar una variación porcentual, ¿qué hacemos? Vamos a tomar el valor final, o sea, el valor variado, ¿sí? El valor que ha cambiado ya, y lo vamos a comparar respecto del valor inicial, ¿sí? Que por eso tenemos Q sub 2 hace referencia a la nueva cantidad, ya sea mayor o menor, respecto o lo compara, lo resta y lo compara con la cantidad 1, que es la cantidad inicial. Esa resta y luego lo comparamos con la cantidad 1, vamos a obtener la variación porcentual de Q. Y lo mismo para sacar la variación porcentual de P, ¿sí? Una vez que aplicamos esta fórmula, vamos a obtener un número. El coeficiente nos va a dar un número y ese número nos va a indicar, ¿sí?, qué tipo de elasticidad presenta el bien que estamos analizando, ¿sí? De acuerdo al resultado de ese coeficiente, ustedes habrán leído que la elasticidad puede adquirir 5 tipos, puede resultar de 5 tipos. Podemos tener una demanda que sea elástica, y la demanda elástica surge cuando ese coeficiente me da un valor mayor a 1. ¿Sí? Siempre en términos absolutos tomamos este coeficiente porque nosotros ya sabemos que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. Entonces, siempre el resultado va a ser negativo. Por eso no nos interesa el signo, sino que nos interesa el valor en términos absolutos. Entonces, si ese valor de ese coeficiente me da mayor a 1, mi demanda va a ser elástica. ¿Y qué significa que la demanda sea elástica? Significa que cuando el precio varía, por ejemplo, en un 1%, las cantidades demandadas varían en una mayor proporción del 1%, ¿sí? Es decir, varían más. Eso significa que la demanda sea elástica. Ahora vamos a verlo en un ejemplo numérico. Otro resultado posible podría ser que la demanda sea inelástica. ¿Qué significa que la demanda sea inelástica? En términos de cálculo, me va a dar un coeficiente, o sea, el resultado de esa fórmula aplicada, con un valor que esté, tomado siempre en valores absolutos, entre 0 y 1. ¿Sí? Si el resultado de esa fórmula me da entre 0 y 1, entonces me está indicando que la demanda es inelástica. ¿Y qué significa que sea inelástica? Que variaciones porcentuales en el precio generan o provocan
variaciones en las cantidades menores a lo que varió el precio. Por ejemplo, que el precio varíe en un 1% y las cantidades varíen en 0,8% o 0,5% o el resultado que les dé, ¿sí? Ahí nosotros decimos que la demanda es poco sensible a variaciones en el precio. ¿Qué quiere decir? Que por más que el precio cambie, la demanda no lo hace de manera, digamos, de la misma forma o no lo hace de manera abrupta. Y eso ahí lo podemos ver de acuerdo al tipo de bien claramente en el caso de los bienes de primera necesidad, ¿sí? En la medida, por ejemplo, que el precio de la carne va aumentando, si bien las familias van ajustando su consumo, no lo hacen de una manera tan abrupta. No es que de un día para otro dejan de consumir carne porque el precio de la carne subió, sino que lo que probablemente hagan es conseguir algún sustituto cercano o empezar a reemplazar su consumo, pero no dejan de consumir carne por el hecho de que el precio aumente, ¿sí? Entonces ahí decimos que la demanda es más sensible. Después tenemos el caso de una demanda unitaria que van a leer que se da cuando el coeficiente da un resultado igual a 1. Eso significa que las cantidades y los precios varían en la misma proporción. Y los dos casos extremos que son una demanda perfectamente inelástica y una demanda perfectamente elástica, ¿sí? Perfectamente inelástica, ahora vamos a verlo en un gráfico, pero se representa básicamente con una curva de demanda perfectamente vertical, ¿sí? Donde cualquier variación en el precio no hace modificar la cantidad demandada. Ahora lo vamos a ver. Bueno, esta parte teórica está muy bien explicada en el libro, así que no tendrán mayores inconvenientes. Pero vamos al cálculo para que se entienda cómo calculamos ese coeficiente, ¿sí? ¿Cómo llegamos al valor? El primer ejercicio les decía que si el precio del helado se incrementa de 500 a 650 y la cantidad demandada cae de 1000 a 950 kilos, entonces calculen la elasticidad, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasó? El precio se dice que aumentó de 500 a 650 y con eso la cantidad demandada cae de 1000 a 950. Nosotros ya sabemos que eso sucede por la ley de demanda. Aumenta el precio, baja la cantidad. Lo que ahora vamos a ver es qué tipo de elasticidad presenta este bien, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer primero? Vamos a organizar la información, vamos a organizarla, vamos a ver quién dentro de la fórmula que hemos visto de cómo se calcula la elasticidad, quién es P sub 1, quién es P sub 2, quién es Q sub 1 y quién es Q sub 2 para poder organizar mejor nuestra fórmula, ¿sí? Fíjense que P sub 1, que vendría a ser el precio 1, el precio original sin modificación, es 500 y cuando cambia el precio sube a 650. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio, ¿sí? Y con ese cambio, cuando el precio era P1 era 500, la cantidad era igual a 1000. En cambio, cuando el precio sube a 650, ahora mi Q sub 2 es igual a 950. ¿Sí? Eso es organizar la información. Bueno, una vez que organizamos la información, vamos a calcular esas variaciones que vimos. Es simplemente aplicar la fórmula, ¿sí? Aplicamos la fórmula primero de la variación porcentual de la cantidad y luego de la variación porcentual del precio. Una vez que obtenemos estos dos resultados, simplemente hallamos el coeficiente de elasticidad. Fíjense, vamos con la variación de Q, ¿sí? Vamos con la variación de Q. Si yo reemplazo acá en la fórmula Q sub 2, según mi organización, era 950, menos Q sub 1, que es igual a 1000, ¿sí? Según este dato acá, y lo divido por Q sub 1, me dice la fórmula que es 1000. Si yo lo multiplico eso por 100 para obtener la variación porcentual, obtengo un numerador igual a menos 5, que es lo que me está indicando esa relación inversa, ¿sí? Si yo hago lo mismo para obtener la variación porcentual del precio, ¿qué tengo que hacer? Igual que en el caso anterior, sí, reemplazar. Acá me faltó hacer el reemplazo. Le pido disculpas, me quedó acá, lo voy a arreglar, pero fíjense, ¿quién sería acá P sub 2? P sub 2 sería 650
¿sí? Menos P sub 1, que sería 500, dividido P sub 1, que sería 500. Si yo reemplazo en esta fórmula y lo multiplico por 100, van a obtener un resultado para el denominador igual a 30. Una vez que calcularon las dos variaciones, lo que hacemos es calculamos el coeficiente. ¿Cómo? Simplemente dividiendo este resultado que hemos encontrado como variación porcentual de Q, dividido este resultado que hemos encontrado como variación de P. Fíjense que 5 dividido 30 me da un coeficiente de 0,17, ¿sí? Siempre va a ser negativo, eso recuerden, sí, acá no nos interesa el signo, sino que lo que nos interesa saber es si ese coeficiente es mayor que 1 o se encuentra entre 0 y 1. ¿Qué pasó con este coeficiente? ¿Cuál es el resultado que obtuvimos? 0,17, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos inferir de ese resultado? Lo que ustedes tendrían que arribar a la conclusión es que como el coeficiente de elasticidad se encuentra entre 0 y 1, porque fíjense que es 0,17 en términos absolutos, entonces la elasticidad de la demanda de helados, ¿sí?, se la determina como una demanda inelástica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las demandas inelásticas son aquellas cuyo coeficiente resulta entre 0 y 1, ¿sí? Que eso lo van a leer. Fíjense que no es digamos, no presenta mayores complicaciones el cálculo. Para ejemplificar nomás un poquito más, el ejercicio 2 es exactamente igual, con los mismos pasos, no igual, porque por supuesto los valores son distintos, pero con los mismos pasos. Me dice que una empresa de lapiceras ha sufrido la siguiente variación en sus precios. Fíjense que en este caso el precio baja y la cantidad sube, el precio baja de 7 a 5 y las cantidades suben de 5 a 12. Y acá me pide que calculemos la elasticidad precio y que luego interpretemos el resultado, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para resolverlo? Lo mismo que hicimos recién. Primero vamos a organizar la información, vamos a determinar quién era el precio antes del cambio, quién es el precio después del cambio y qué variaciones produjo en las cantidades, ¿sí? Una vez que organizamos esa información, utilizamos nuevamente las partes de la fórmula del coeficiente de elasticidad. Vamos a calcular la variación de Q y la variación de P, al igual que en el caso anterior. Fíjense acá que Q sub 2 es igual a 12, Q sub 1 es igual a 5, entonces hacemos la variación porcentual como 12 menos 5 dividido 5, que es lo que me está indicando la fórmula. Si yo lo multiplico por 100, obtengo un resultado de 140, ¿sí? Si hago lo mismo con la variación de P sub 2, en este caso es 5 porque el precio bajó, menos P sub 1 que es 7, dividido P sub 1 que es 7, me da un indicador de menos 0,28, ¿sí? Si yo tengo que calcular el coeficiente, ¿qué voy a hacer? Aplicar la fórmula, dividir estos valores que he encontrado. Y fíjense que en este caso el coeficiente en términos absolutos me da 4,9, ¿sí? Recuerden, siempre tomamos en términos absolutos, no nos interesa el signo porque siempre va a dar negativo. Entonces, si yo tengo que interpretar ese coeficiente, ¿qué voy a decir? Voy a decir que cuando el precio se reduce en un 1%, la cantidad demandada aumenta en un 4,9%. Fíjense que aumenta más. Y eso es el concepto de demanda elástica, ¿sí? Una demanda es elástica cuando las variaciones en los precios provocan o generan una variación mayor en las cantidades demandadas, ¿sí? Entonces, en este caso, la demanda es una demanda elástica, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí cómo se calcula el coeficiente? ¿Alguien llegó a leerlo? Me imagino que sí, porque resolvieron el ejercicio. ¿Llegaron a leerlo en el libro? ¿Hay alguna duda al cálculo de elasticidad? Se entiende. Perfecto. En realidad,
¿Qué es lo que ustedes tienen que identificar? Lo que está en el punto 3, que esto sí me interesa que ustedes lo tengan bien claro, ¿sí? Que son los distintos valores que puede tomar el coeficiente de elasticidad y qué representa ese valor, qué significa que el coeficiente, por ejemplo, como está ahí el primer caso, esas dos barras entre el símbolo EP, que sería elasticidad-precio, significa EP. Estas dos barras que están adelante y atrás de ese símbolo me representa el valor absoluto, ¿sí? ¿Qué significa? Me está indicando que yo voy a tomar el coeficiente en términos absolutos. No voy a considerar el signo porque yo ya sé que es negativo, ¿sí? Entonces, esto sí es importante que ustedes lo entiendan, lo puedan explicar con sus palabras, porque si mucho del examen ustedes lo pueden explicar con sus términos, con sus palabras, y es mucho más sencillo que tratar de hacerlo de manera tan técnica como está en el libro, ¿sí? ¿Qué me dice ese primer punto? Me dice, bueno, si la elasticidad precio me da un coeficiente mayor a 1, que es lo que está ahí, por eso tiene el símbolo mayor a 1, entonces mi demanda es elástica, ¿sí? Es elástica. Y fíjense que ahí en la última columna yo les puse una imagen de cómo sería una demanda elástica. Y si ustedes le ven, es como una demanda más aplanada, ¿sí? ¿Lo ven? Fíjense cómo va cambiando la pendiente en cada uno de los gráficos a medida que vamos cambiando de tipos de elasticidad, van cambiando las pendientes de las funciones de demanda. En el primer caso tenemos una demanda como más aplanada y si ustedes miran, fíjense que en el gráfico podemos ver que la variación de P en el eje de las ordenadas, en el eje del precio, fíjense que es mucho menor que la variación de Q. Eso es lo que me está mostrando ese gráfico, ¿sí? Si ustedes lo miran en términos de proporción, el cambio que se produce en P es mucho más chico al cambio que se produce en Q. Y eso sucede porque la demanda es elástica, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, si el precio cambia en un 1%, las cantidades demandadas van a variar en un porcentaje mayor a 1, ¿sí? Pónganle el número que quieran, como fue el caso ahora el último caso que vimos de las lapiceras, que el coeficiente nos había dado 4,9, ¿sí? Puede resultar que el coeficiente de elasticidad le dé un valor igual a 1 en términos absolutos. ¿Cómo se llama a la demanda en ese caso? Decimos que la demanda es unitaria, ¿sí? ¿Qué significa? Que las variaciones en los precios son iguales a las variaciones en las cantidades. Que si el precio disminuye, por ejemplo, en un 1%, las cantidades demandadas van a aumentar en un 1%. Si el precio aumenta en un 2%, las cantidades van a disminuir en un 2%. O sea, siempre se van a manejar las mismas variaciones. En ese caso, la demanda es unitaria, ¿sí? Luego tenemos el caso de la demanda inelástica. ¿Cuándo la demanda es inelástica? Cuando ese coeficiente, el cálculo de ese coeficiente, me da un valor en términos absolutos menor a 1, ¿sí? Entre 0 y 1 me faltó, en realidad tendríamos que aclarar acá, entre 0 y 1, ¿sí? Ahora les voy a arreglar la guía. En ese caso, la demanda es inelástica. ¿Qué significa que sea inelástica? Fíjense en el gráfico que tienen ahí, en el ejemplo, la pendiente es un poco más, es más inclinada, ¿sí? Es decir, está más empinada, está como más vertical que en el primer caso que está más aplanada. Bueno, la elasticidad de la curva de demanda me va a determinar gran parte de esa forma de la curva de demanda, ¿sí? ¿Qué significa que la demanda sea inelástica? Que, por ejemplo, si el precio cambia en un 1%, las cantidades demandadas van a variar en un porcentaje menor. Por ejemplo, el 0,5%, el 0,7%, el 0,6%, ¿sí? Y eso se da en el caso, por ejemplo, de los bienes de primera necesidad, ¿sí? Donde, como hoy decíamos, el caso de la carne o el caso de la leche, ¿sí? Mayormente todos los bienes de la canasta básica
por más que el precio varíe, la gente no deja de consumirlos de un momento para otro, ¿sí? Va ajustando su consumo, pero igual mantiene, digamos, la demanda de esos bienes. Luego tenemos el caso donde el coeficiente puede dar 0. Fíjense que en este caso yo les contaba hoy que la demanda es una curva, es una función perfectamente vertical, ¿sí? Donde fíjense que si el precio es P sub 1 se demanda esta cantidad y si el precio sube o baja se va a demandar siempre la misma cantidad. Es decir, por más que el precio suba, la gente va a consumir igual ese tipo de bienes. ¿Cuál es el ejemplo más típico? Por ejemplo, determinados medicamentos o medicamentos oncológicos, por ejemplo, de personas que están bajo tratamiento. Si el precio sube y tu vida depende de ese bien, entonces vos vas a seguir demandando independientemente al precio, ¿sí? Entonces, ciertos medicamentos son como el ejemplo más clásico de las demandas perfectamente inelásticas. Son bienes que son imprescindibles para las personas, ¿sí? Y finalmente, el último caso sería una función que sea perfectamente horizontal, donde solamente al precio 1 hay demanda, pero si el precio sube o baja, directamente no se demanda nada, y en ese caso se dice que la demanda es perfectamente elástica. Eso se da mucho en los casos de los bienes de lujo, ¿sí? O de bienes que son, digamos que no se consideran de primera necesidad, entonces en ese caso la demanda es perfectamente elástica. Si sube el precio directamente, la gente no le interesa comprar, ¿sí? Era cortito, pero sobre todo para poder aclarar estos conceptos de elasticidad. No sé si hay alguna duda, justo se cortó la presentación, pero ya con eso terminamos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta para aprovechar estos minutos que quedan de la parte micro. Bueno, profe, básicamente no una consulta específicamente sobre el tema, pero sí, digamos, ahora tenemos una primera evaluación, un primer examen. Después, sobre todos estos temas, vamos a tener un segundo examen parcial o después directamente va al examen integrador. No, nosotros tenemos esta semana que viene, ya hemos pactado el día 7, el jueves, el examen de la parte micro, ¿sí? Que es hasta el capítulo 7, que es incluso lo que vimos hoy, microeconomía, ¿sí? Luego vamos a tener un segundo examen de la parte macro, solamente la parte macro, que incluye ¿qué cosa? Lo que comenzaron a ver hoy con el profe, más lo que veamos en los dos próximos encuentros, ¿sí? Ese sería el segundo examen macro, ¿sí? Y para cerrar la materia, ahí sí hay un trabajo integrador, que eso es lo que le vamos a anticipar ya la próxima semana seguro, que comprende una exposición oral por parte de los alumnos, que no es larga, no es lo que nosotros pretendemos, lo que consiste básicamente en analizar un paper, el capítulo, ¿sí? de un libro que forma parte de la bibliografía, que es el de Fanelli Bouzas. Nosotros le vamos a dar una serie de preguntas que están en el capítulo, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que hacer es responder a esas preguntas en forma oral, ¿sí? O sea, preparar, digamos, hablar de esas preguntas y hacerlo en forma oral. Esa sería para el último encuentro, ¿sí? Ese sería el integrador, ¿sí? Y después, cuando cerremos esa parte oral, ahí viene el recuperatorio. ¿Qué van a recuperar? Van a recuperar alguno de los dos exámenes en que les haya ido mal, ya sea de micro o ya sea de macro, porque entendemos que la parte de exposición oral la van a poder aprobar, digamos, no hay una instancia de recuperación de esa parte oral. ¿Me explico? Sí, de lo micro o lo macro, eso sí va a haber una instancia de recuperatorio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí,